Te reconozco que el trabajo de Eli Garmendia y Carlos Pericás me ha resultado cautivador. Bueno, a mí y al resto del equipo de Herrera en COPE. También algo anacrónico en los tiempos que vivimos, hermosamente anacrónico. Envidiable, diría. Envidiable para todos los que ven un camino y sin saber a dónde conduce dicen, yo lo cojo y tiro para adelante. Eli y Carlos son fotógrafos nómadas. Sí, ambulantes. Van de un pueblo a otro, como hace 60 o 70 años. Hoy están en un pueblecito al norte de Soria y retratan a Marisa o a Rita. A los pocos días llegan a otro pueblo, a Córdoba por ejemplo, y allí vuelta a empezar para retratar, pongamos a Manuel, a Ana, a Miguel. Y así, foto a foto, pueblo a pueblo, van construyendo un proyecto igual de cautivador que su trabajo, que es un archivo fotográfico de retratos de las personas que viven en muchos lugares, en muchos rincones y entre ellos en muchos pueblos pequeños. Porque ellos se mueven precisamente entre pueblos de menos de 500 habitantes, realmente chiquititos. Un archivo que quiere dar el protagonismo a esas localidades, a esos pueblos y sobre todo a sus gentes, para crear así un gran archivo fotográfico que permita conservar la memoria, el patrimonio de cómo eran, de quiénes eran las personas que vivían en ese tiempo y que viven en este momento. Para entender en su justa dimensión el trabajo de Eli y de Carlos, tenemos que acordarnos esta mañana de martes de Piedad Isla, una pionera. Ella fue etnóloga, pero sobre todo fotógrafa, autodidacta. Durante más de 3 décadas, desde mediados de los 50, recorrió los caminos de los pueblos de la montaña palentina. Ella era de Cervera de Pisuerga y retrató la vida íntima y pública pues, de aquellas gentes. Fotografías sin pretensiones, sencillas, despojadas de artificio. 2.000 pesetas me costó la primera cámara, una retina con la que empecé a trabajar, usada, de segunda mano, y empezar a trabajar. Y enseguida venían a hacerse fotos porque es que la gente necesitaba hacerse fotos. Y enseguida pues había que hacer fotografías para el documento de identidad a toda la gente de los pueblos. Entonces yo hablaba con los alcaldes, nos poníamos de acuerdo para el día que iba a ir y la hora, y iba a los pueblos. Primero con una motocicleta, una que había que dar pedales en las cuestas arriba. A medida que iba ya ganando algún dinero, pues ya me compré una vez. Pero cuando veían aparecer pues una mujer con un casco, yo siempre he llevado casco, un casco blanco, y las primeras veces que ibas a algún sitio, pues todo el mundo, es una fotógrafa, es una fotógrafa, es una fotógrafa. Tengo una fotografía justamente cuando hay un señor que está tocando un campanillo para reunir a la gente porque va a ir la fotógrafa. Me lo he dicho, una pionera, Piedad Isla, que retrató agricultores, pastores, mesoneros, tiendas, caminos, funerales, matanzas, fiestas, y así hasta atesorar más de 200.000 negativos que hoy pueden verse en el Museo Etnográfico que lleva su nombre en su propio domicilio de Cervera de Pisuerga, en Palencia. Un camino paralelo es el que él y Carlos tomaron hace ahora 4 años. Dejaron Barcelona por los pueblos de Soria, Palencia o Guipúzcoa. Cambiaron el estudio de fotografía por una autocaravana, que es el centro de operaciones donde ocurre la magia, y dejaron atrás los retratos oficiales por el retrato a los vecinos. Así han encontrado un camino, una loca manera de estar en el mundo, que es capturar entornos que se transforman a las gentes que los habitan y evitar así, en la medida de lo posible, que todo se pierda. Este pasado fin de semana terminaron su periplo de este año en Llanguas, al norte de Soria, y allí en la plaza sus 113 vecinos han podido retratarse, el que quisiera, sin atrecho, en papel e impresión en blanco y negro. En esta época de selfies, de Instagram, de teléfonos móviles con cámaras en el bolsillo de cualquiera, ellos dan esa opción. Es un placer saludar hasta ahora a Eli Garmendia y a Carlos Pericás, los nómadas de la fotografía. Eli, antes de nada, buenas tardes. ¿Qué es La Bicha? Hola, buenas tardes. La Bicha es el nombre de nuestra autocaravana, que es, como bien comentabas, nuestro vehículo, nuestra casa y nuestro estudio fotográfico. La verdad es que vuestra historia es etnografía pura, porque claro, estáis recorriendo y fotografiando a gente que en el día de mañana pues diremos, mira, eran así, vestían así, hablaban así, se comportaban así, porque las fotografías hasta te permiten casi escuchar en muchas ocasiones. Carlos, ¿cómo hacéis? ¿Cómo conseguís esa magia? Porque vosotros lo que habéis conseguido es algo que muchos fotógrafos han intentado antes. Fíjate, me estaba acordando de Robert Frank en Estados Unidos, en la América profunda. De alguna manera sois los escribas de lo que está pasando hoy en toda esa España, ¿no? Joder, puesto en esa línea con Robert Frank o con esas intenciones,
Suena como mucha responsabilidad, pero no, sí, al final es simplemente estar con la gente, escuchar, formar parte dentro de que a cada uno pues estamos como un minutito, 2 minutitos haciendo el retrato, pero sí, es simplemente intentar ser tú mismo como fotógrafo, como persona sobre todo, y transmitirles esa tranquilidad a ellos y la magia sucede en ese instante que a veces lo consigues y a veces no lo consigues, pero es bueno intentar captar el momento compartido con la persona que tienes enfrente de la manera más natural y honesta posible. Sí. ¿Cuántas veces pasa, Eli, que sacáis una fotografía y luego cuando la veis después dices, fíjate, yo no me había fijado en esto? Muchas veces, porque en los retratos, bueno, hay un primer, no sé, trabajamos bastante rápido nosotros cuando estamos en los pueblos, ¿no? Porque al final, pues bueno, como todo nuestro proceso es digital, pues nos permite poder entregar una foto al momento a cada persona. Pero luego cuando pues nos vamos del pueblo y revisamos el archivo para guardarlo correctamente, etcétera, etcétera, empieza ahí pues tenemos más tiempo de observar los retratos y sí, se respiran matices y te acuerdas de las conversaciones con cada uno de ellos y sí. Carlos, por otro lado, estamos hablando, y esto sí es en serio, aunque decías que te sonaba muy pretencioso, pero es que es la realidad, que al final vosotros lo que estáis haciendo es fragmentitos de ahora que se convertirán en referentes para los historiadores para poder decir, pues mira, cómo eran, cómo vivían en aquel momento en determinados pueblos, porque es que hay pueblos que incluso poco a poco podrían ir desapareciendo, que es que tienen pocos habitantes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En ese sentido, de hecho, es un poco complicado siempre explicar el proyecto para que se entienda la trascendencia que puede llegar a tener. Ahora ya, como dices tú, hablando en serio. Nosotros cuando lo explicamos y muchas veces la gente del propio pueblo es como, bueno, yo hacer la foto, sí, no, jiji, jaja. Y a veces les tienes que explicar que no, lo que estamos haciendo ahora quizás es más anecdótico y es como, bueno, pues eso, te pones, te hacemos el retrato y demás, es como participas, ok. Pero aquí lo importante es que lo que estamos haciendo lo hacemos con conciencia para futuro. Es decir, muchas veces observamos esas fotografías antiguas que se hicieron y les ponemos un valor porque son antiguas, han llegado a nuestros días y nos permiten ver, pues eso, cómo visten, qué pelos llevan, qué estilos había, un poco esa colección de personas de una época y le damos valor a eso. Entonces es difícil ponerle valor a algo contemporáneo, a algo que estamos creando ahora que sabemos que a futuro tendrá. Entonces ese es un ejercicio que siempre andamos detrás y trabajando y explicando. Y la gente mayor, por ejemplo, lo entiende muy bien. La gente mayor es la gente que tiene más conciencia de lo que significa. Y hemos tenido casos de abuelas que han traído a nietos y nietas del brazo. Venga, vente a hacer la foto porque esto ahora para ti es una tontería, pero a futuro tendrá sentido. Y eso es muy bonito. Sí. Yo siempre he pensado, y se lo pregunto a Eli, pero también se lo podía preguntar a Carlos, esto de los selfies y todas estas cosas, que está muy bien, porque al final, pues bueno, la fotografía está constantemente en nuestra vida, pero al final llega un momento en el que no valoramos las fotos. O sea, da igual que tienes 3.000 fotos en el móvil y te da absolutamente igual. Y sin embargo, como tú tengas un móvil con fotografías dentro, antiguas, de tu familia, de tu abuelo, de tal, es cuando realmente la gente te hace caso. Como si las fotos del ayer tuvieran muchísima más fuerza porque la gente se lo tomaba más en serio. Sí, la verdad que vemos que es tal cual lo explicas, ¿no? Cómo damos ese valor a las fotos más antiguas. Creo que tiene que ver también con el hecho de que ha habido un gran cambio de paradigma y en el sentido de qué significan las imágenes, ¿no? Antiguamente tener un retrato pues no estaba al alcance de cualquier persona, por eso también tenían más valor, ¿no? Y era algo que costaba un dinero, suponía un esfuerzo, etcétera, etcétera. Hoy en día digamos que se ha banalizado un poco de alguna manera, ¿no? Pero bueno, simplemente más que juzgarlos, nosotros lo observamos y vemos cómo ha cambiado ese uso y de ser algo prácticamente exclusivo ha pasado a ser algo que se consume y se crea en masa, ¿no? Entonces es prácticamente imposible que no haya este cambio en el valor que damos a esas imágenes. Oye, ¿seguís haciendo fotografías? ¿Tenéis ya un montón hechas? ¿Cuál es el objetivo con todas ellas? ¿Se va a poder ver juntas en algún lugar? Sí, ahora mismo están todas, o sea, a nivel digital, que es un poco lo que estamos trabajando para poder compartirlas, están en la página web del proyecto, que es retratonómada.com.
y allí están organizadas por cada población. Hay un mapa y puedes desplazarte por el mapa, buscar por comunidad autónoma, por provincia. Solo llevamos 16 pueblos hechos, pero más de 2.000 retratos. Y la idea es que a futuro, esto a medida que vaya cogiendo más volumen y más volumen, se pueda ir también exponiendo en sala, que ya tuvimos ocasión de hacerlo en la Diputación de Huesca, en la sala de exposiciones de allí, con más de 700 retratos, y la sensación era bastante impactante. Hicimos solo 2 pueblos y ya era como entrabas en la sala y tenías tantas personas observándote y te acercabas, porque son en tamaño pequeño y te lo hace como más cercano. Y sí, a futuro la idea es que se pueda compartir. Tiene sentido cuando se comparte. Si no se comparte, te lo guardas en un cajón, no tiene mucho sentido. Pues yo lo decía al principio, mencionaba a Robert Frank, que fue un fotógrafo que en su momento pues sacó una colección que se llamaba The Americans, que era el recorrido por la América profunda y no profunda, y te hacía una radiografía del país, que no se había hecho hasta entonces, o Stephen Shore, que hacía, pero ese era más de objetos, pero al final descubrías un país que los propios americanos no conocían. Aquí están haciendo lo propio Eli Garmendia y Carlos Pericas, y por eso queríamos subrayarlo, los nómadas de la fotografía, con su bicha, con su autocaravana, que recorren esos pueblos que no deberíamos olvidar. Gracias y un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.